Bueno, quiero contarles que el tema de hoy realmente es un tema acerca de las emociones. Los que me conocen saben que es un tema en el que me he especializado mucho por distintas historias que he tenido en la vida. La primera es haber perdido a mi madre cuando tenía 5 años y medio, y esto creó un vacío emocional importante, y a partir de ahí no fue casual ni que elija ser psicóloga, ni que elija especializarme en ser coacher, ni que elija especializarme en educación emocional. Creo que fue todo un camino que yo recorrí y que tuve que ir aprendiendo y que decidí aprender para poder sanar mis emociones y mis circuitos inadecuados. La palabra emoción deriva del latín emotionis, que quiere decir un impulso que conduce a una acción. Las emociones son inherentes al ser, son innatas. Todos nacemos con emociones. Las emociones son intensas, pero pasajeras, temporales. La diferencia entre emociones y sentimientos es que los sentimientos son profundos y duraderos. Los sentimientos vendrían a ser como un vehículo que lleva a las emociones. La emoción aparece como una ráfaga. La duración de una emoción es de 90 segundos. En el cerebro, la localización de las emociones es la amígdala. Esa es la cuna del sistema emocional. Entonces, si las emociones aparecen y duran 90 segundos, ¿por qué duran 90 segundos? ¿De qué depende? Y depende simplemente, si yo tengo una emoción y aparece un estímulo que intercambia, aparece la emoción. 90 segundos decae. Ahora, si una persona piensa en la emoción, piensa en la idea, piensa en el recuerdo y piensa y piensa y piensa y piensa, está reviviendo su emocionalidad y por supuesto que dura más tiempo. ¿Con esto qué quiero decir? ¿De qué dependen las emociones? Fundamentalmente de los pensamientos. Por eso vieron que mucha gente dice, si vos cambiás tu pensamiento, cambiás tu sentimiento. Y esto no es un invento, porque si yo cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de actuar, cambio mi manera de sentir. Entonces es importante empezar a darnos cuenta que las emociones tienen varias variables por las cuales uno va aprendiendo. Los tengo acá frente mío, las voy a leer, porque para no memorizarlas todas, pero igual de tanto hablarlas ya me las acuerdo. Pero por cualquier cosa las ayudas memoria funcionan. Entonces las emociones están determinadas por un aprendizaje infantil, por creencias aprendidas en nuestra infancia, padre, madre, figuras de autoridad, escuela, y sociales, los grupos de pertenencia en los que en la primera infancia, 0 a 7 años, estuvimos perteneciendo, experiencias que vivimos, charlas, cursos, seminarios, herramientas que uno fue aprendiendo en la vida, grupos a los que uno pertenece. A los que juegan al tenis tienen un código, los que bailan tango tienen otro código, los que bailan folclore tienen otro código. Son grupos donde se van aprendiendo distintas emocionalidades. Y después también los medios laborales donde nos manejamos. Ahí también tenemos emocionalidad, creencias, aprendizajes y de alguna manera refuerzo en más de una ocasión de nuestro aprendizaje primario. Entonces, todos cuando nacemos tenemos un quantum emocional que para el análisis transaccional se llaman emociones básicas. Yo las voy a contar ahora, pero más luego un especialista lo va a profundizar. Tenemos las emociones básicas son alegría, tristeza, miedo, rabia, afecto y sexo. El sexo es una emoción que hemos discutido muchísimo tiempo con distintas personas de Latinoamérica, hasta que al final quedó como una aceptación, entre comillas, que la sexualidad es primaria y es básica, es primitiva, es inherente al ser y es básica. Entonces tenemos así, que cuando nacemos con este quantum de emociones básicas, nosotros nos vamos adaptando al medio. ¿Para qué? Para recibir afecto, reconocimiento y aceptación. En realidad toda la vida buscamos afecto, reconocimiento y aceptación. Solo que en la primera etapa, imagínense un bebé que nace, el bebé nace y tiene que adaptarse a un medio que no conoce, a personas que no conoce. Entonces busca cómo hacer para caerles bien, para que realmente lo quieran, para que lo estimulen.
estimulen, para que lo reconozcan, para que lo aplaudan. ¿Vieron cómo hacen los bebés? Que hacen cosas que cuando les va bien y lo aplauden, la repiten y la repiten y la repiten. Esto es producto ahí, cada vez que repite algo para que lo aplaudan, ese bebé lo que está haciendo es, esto funciona, con esto me quieren. Y eso ya queda grabado. Entonces, acorde a lo que va sintiendo el bebé en toda la primera etapa de su vida, 0 a 7 años, aprende cómo sentir, qué sentir para adaptarse al medio, y aprende desde qué cristal de observación va a observar lo que le pasa para vivir lo que le toca vivir en ese medio. Y aparte, ese cristal de observación le va a dar con qué emociones se va a manejar, cuáles son las emociones adecuadas, cuáles no son las adecuadas, cuáles son sustitutas de estas que son las básicas. Ahora después lo vamos a profundizar un poquito. Y va a aprender cuál es el cristal de observación y va a armar una personalidad acorde a lo que se necesita en ese sistema, sea cual fuera el sistema al que pertenezca. Entonces, vuelvo un poquito para atrás. Cuando hablo que la emoción está ligada al pensamiento, y yo digo que esos pensamientos que nosotros aprendimos a tener de los 0 a los 7 años, aprendimos cómo evaluar, cómo clasificar, cómo valorizar, cómo desvalorizar, cómo calificar o descalificar. Eso se aprende de los 0 a los 7 años en nuestro circuito emocional, porque lo vamos sintiendo, lo aprendemos a nivel visceral. No es un tema racional, porque nuestro sistema nervioso todavía no está lo suficientemente maduro como para realmente hacer un razonamiento. Teniendo en cuenta que los sentimientos son racionales, las emociones por eso son más primarias, primitivas e innatas. Entonces tenemos que acorde a cómo aprendimos a evaluar, a clasificar, a valorizar, vamos a tener el circuito del pensamiento. Si nuestros pensamientos son adecuados o son ok, porque el transaccional habla de ok y de no ok, vamos a tener circuitos de conducta adecuados, por ende una emocionalidad adecuada, por ende un resultado adecuado y esperado. Pero si tenemos nuestro circuito de prejuicios, creencias, limitaciones, miedos, impuestos, aprendidos, que de alguna manera inhiben nuestro desarrollo, vamos a funcionar en un circuito inadecuado emocional, por ende un circuito inadecuado de pensamiento, por ende los resultados no nos van a acompañar. Es muy importante tener conciencia de cómo nos paramos en la vida para ver qué pensamos, teniendo en cuenta que nosotros estamos en contacto con nosotros mismos y con nuestros pensamientos todo el tiempo. Sucede que no nos damos cuenta y no reconocemos y vivimos como en automático, pero todo el tiempo estamos pensando, me queda hacer esto, hice esto, no lo hice bien, lo hice mal, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué no tengo que mejorar? ¿Qué, le tendría que haber dicho, no le tendría que haber dicho? En base a eso vamos aprendiendo distintas conductas que nos crean distintos circuitos, que nos habilitan para lo que decimos que queremos o nos refuerzan nuestras propias limitaciones, aprendidas de los 0 a los 7 años. Para mí apasionante, porque de alguna forma nos muestra todo lo que realmente las emociones determinan. Para mí, con mi experiencia, después de haber padecido, como les dije, una situación difícil emocional de niña, y realmente también tuve 2 enfermedades muy importantes, ahí es donde yo pude comprender que las enfermedades, los resultados de la vida, tienen mucho que ver con sanar nuestras emociones, sobre todo miedo, rabia y tristeza. Son 3 emociones que de alguna manera están aprendidas en un modelo infantil, así uno aprende mirando. Los chicos aprenden mucho más por lo que sienten que por lo que les dicen. Porque si un padre le dice, vos no tenés que tener miedo, pero el chico percibe y ve que el padre es un hombre temeroso, seguramente va a ser un niño temeroso, aunque el padre le diga de la noche a la mañana no sientas miedo. Si uno quiere que los hijos de alguna manera no perciban o no sientan, actúe acorde a lo que siente y haga acorde a lo que dice. Porque los niños en esa edad, y todos lo pueden observar, de los 0 a los 7 años son esponjas. Esponjas que toman todo el tiempo, chupan, chupan, chupan. ¿Para qué? Para poder asumir un programa de vida que
se llama transaccional argumento de vida, para tener una posición de vida, que en transaccional se llama posición existencial, y eso les va a facilitar el programa que están aprendiendo a tener para cuando sean adultos. Lo importante es empezar a prestar atención a nuestros pensamientos. Empieza a darse cuenta qué piensa cuando está usted con usted mismo. Va a ver como todo el tiempo tiene un circuito de pensamiento funcionando. Y ese circuito de pensamiento se puede llamar también diálogo interno. En ese diálogo interno puede ser nutritivo o puede ser descalificador. Usted tiene que darse cuenta cómo funciona y cómo opera su cabeza y sus pensamientos, si nutritivamente o descalificadoramente. Estos van a ser los resultados que usted va a tener. Por eso es importante tener conciencia de lo que uno piensa. Por eso es importante vivir en el aquí y ahora. Por eso es importante escucharse usted mismo. Y si usted ve que se está pegando palo, descalificándose y desvalorizándose, diga, stop, paro. No es todo tan negativo. A ver, voy a pensarlo de otra manera. Voy a buscar otra alternativa. No me voy a encerrar en este pensamiento que me autolimita, que me genera emociones negativas y resultados negativos. Resultados negativos para con usted mismo, para lo que desea, y para la convivencia es feísimo también. No la pasa bien, porque no hay cosa que le venga bien. Porque cuando uno está descalificando todo y no puede hacer foco en nutrir sus emociones, nutrirse a usted mismo, recompensarse a usted mismo, comprenderse y llevarse al circuito emocional adecuado, es muy complicado creer tener otros resultados cuando usted está permanentemente castigándose. El camino es el autoconocimiento. Uno solamente conociéndose vuelve a recuperar el poder, la alegría y el contacto con uno mismo. También para mí otro camino, otra clave, otro tip es hacer un diálogo interno nutritivo. Transformarte en ser ese padre o esa madre interna que te hubiera gustado tener. Que te dé permiso para sentir, que te dé permiso para mostrar, que te dé permiso para actuar tus emociones y te respeten por lo que sos y por lo que sentís. Dejemos de esconder emociones, dejemos de taparnos, que no nos importe el que dirán, porque el único camino de salida hacia la felicidad, hacia el logro, hacia la integración del ser, es sentir, mostrar y actuar nuestras emociones. Como dijo Marta, les pido por favor que conecten, que dialoguen nutritivamente con ustedes, que aprovechen cada minuto que tengan cuando se están bañando, preguntándose qué siento ahora, más cercano a la alegría, más cercano a la tristeza. Si es tristeza y es miedo y es rabia, realmente nada de lo que pasa afuera puede ser tan importante para que te desestabilice tanto. Las emociones son parte de este camino y este camino es el aprendizaje emocional. Si conectás tus emociones y dialogás con amor con vos mismo, seguramente en esta vida vas a recoger todo lo que más querés y tus encuentros y tus situaciones te van a llevar al lugar donde querés estar. Los esperamos el martes que viene a las 14 horas. Todo mi amor, gracias por acompañarnos. Escríbanos y les vamos a seguir contestando. Y les mando un beso grande y mucho agradecimiento por acompañarnos. Un beso. Hasta el martes.